La historia comienza en un puerto, donde estaba a punto de realizarse un gran acuerdo de contrabando. Cuando un hombre llamado Otto Krieg notó que su cliente había traído a una persona extra, se alarmó visiblemente. Su socio Mickey lo calmó diciéndole que no había nada de qué preocuparse. El hombre extra era alguien que ya conocían. Otto entonces revisó el dinero con cuidado. Una vez que todo fue confirmado, las armas fueron entregadas. Pero en el momento en que se cerró el trato, el SAV los rodeó por todos lados y abrió fuego. Otto fue abatido en el acto, o eso parecía. El socio de Mickey entró en pánico e intentó huir. El SAV no tuvo más remedio que abatirlo también. Después de que la misión fue declarada completa, los cuerpos fueron enviados a forense. Fue entonces cuando descubrimos la verdad. Otto Krieg no estaba muerto, estaba muy vivo. Había estado interpretando el papel de un traficante de armas como tapadera para atrapar a los verdaderos traficantes. Esta fue la misión final de un hombre llamado Frank Castle. Se suponía que se retiraría después de esta operación. Mientras todos lo felicitaban por su retiro, Frank se enteró de algo preocupante. El hombre al que habían disparado y matado durante la misión no era una persona común. Era Bobby Saint, el hijo de un poderoso jefe mafioso llamado Howard Saint. Y Howard Saint definitivamente vendría por venganza. Frank pensó que no le afectaría mucho. El FBI se encargaría de todo a partir de allí. Pero Frank no tenía idea de lo peligroso que era el enemigo que había hecho. Howard Saint no era un gángster de poca monta. Era uno de los jefes criminales más poderosos. Así que cuando recibió la noticia de la muerte de su hijo, inmediatamente ordenó a sus hombres que localizaran a Mickey. Cuando Mickey iba camino a casa, fue capturado y arrastrado ante Howard Saint. Mientras comenzaban a golpearlo, Mickey se derrumbó y les contó todo. Bobby había suplicado ir con ellos. Quería ver por sí mismo cómo funcionaba realmente un trato de armas. Pero cuando apareció el FBI, Bobby intentó huir y por eso le dispararon. Después de escuchar esto, Howard inmediatamente disparó y mató al hombre que había sido asignado para proteger a su hijo. Luego sobornó a funcionarios del FBI de arriba abajo, intentando comprar información sobre el hombre que se había hecho pasar por traficante de armas ese día. Con el poder de su dinero, obtuvo todo lo que necesitaba en 24 horas. Mientras tanto, Frank se dirigió a reunirse con su familia. Creía que ahora que estaba retirado, finalmente podría vivir una vida pacífica con las personas que amaba. No tenía idea de lo que se le venía. Por otro lado, mientras Howard salía del entierro de su hijo, uno de sus hombres le colocó un sobre en las manos. Dentro había toda la información sobre el hombre conocido como Otto Krieg. Howard ahora sabía que este hombre era un agente secreto del FBI. Se había infiltrado como traficante de armas para atrapar a criminales reales. Incluso había escenificado su propia muerte falsa para que todos creyeran que había desaparecido. Así que Howard dio a sus hombres una orden directa: matarlo lo más rápido posible. Pero la esposa de Howard, Livia, quería más que solo la muerte de Frank, quería que toda su familia fuera eliminada. Los hombres de Howard se movieron armados, dirigiéndose directamente a la playa donde Frank celebraba con su familia. En el momento en que llegaron, abrieron fuego como locos. Cualquiera que se cruzara en su camino fue abatido sin dudarlo. Frank había estado sentado con su padre, revisando armas antiguas. Cuando estalaron los disparos, se congeló por una fracción de segundo. Cuando salieron corriendo, la escena fue devastadora. Los hombres de Howard habían pasado entre la multitud, disparando uno por uno. Los que intentaron escapar fueron cazados. Frank intentó defenderse, pero no sirvió de nada. Su padre estaba gravemente herido. La esposa de Frank, María, agarró a su hijo e intentó huir hacia la guardia costera en busca de ayuda. Los hombres de Howard la vieron y la persiguieron. Frank intentó desesperadamente alcanzarlos, pero un guardaespaldas lo agarró por detrás. Se desató una brutal pelea entre ellos. Frank finalmente mató al hombre, agarró una motocicleta cercana y corrió para salvar a María y a su hijo. Pero los hombres de Howard ya habían abierto fuego contra el auto de María. Dispararon a las lantas, causando que se estrelara. Tanto ella como su hijo resultaron gravemente heridos. María sacó al niño del naufragio y corrió hacia la estación de la guardia costera. Los hombres de Howard se acercaban rápidamente. Antes de que pudiera llegar, embistieron su vehículo contra ambos, matando a María y a su hijo allí mismo. Cuando Frank llegó, ya había terminado. Su esposa y su hijo habían desaparecido ante sus ojos. Cuando los hombres de Howard regresaron, Frank abrió fuego contra ellos de inmediato. Pero se cueló sin balas. Le dispararon en la pierna, lisiándolo. Luego lo golpearon sin piedad, dejándolo en estado crítico. Finalmente, lo arrastraron hasta la orilla del río y le dispararon. Luego incendiaron toda el área. Cuando las llamas alcanzaron el tanque de combustible, hubo una enorme explosión y el cuerpo de Frank fue arrojado al río. Creían que Frank Castle estaba muerto, así que se fueron.
El cuerpo de Frank flotó a lo largo del río y fue arrastrado a la otra orilla, aunque gravemente herido y sangrando profusamente aún respiraba. Un pescador local lo encontró allí. De vuelta a la ciudad, Howard estaba celebrando. Había matado a más de 30 miembros de la familia de Frank. Su poder era tan absoluto que nadie podía siquiera presentar una demanda contra él, mucho menos tocarlo. Algún tiempo después, Frank se recuperó completamente. Regresó a la isla con el pescador, el lugar donde los hombres de Howard habían masacrado a toda su familia. Los gritos y el caos de ese día aún resonaban en sus oídos. El lugar que se suponía que sería su hogar, el lugar donde él y su familia debían vivir felices, se había convertido en un lugar de dolor insoportable. Frank no tenía razón para quedarse. Tomó una sola fotografía y se fue rápidamente. El pescador le pidió a Frank que fuera a vivir con él, pero Frank le dijo claramente que tenía que regresar. Tenía que vengar la muerte de su familia. Frank se mudó lejos de la ciudad, a un lugar donde nadie conocía su rostro. Allí dispuso todas sus armas y comenzó a esperar el momento adecuado. Sus vecinos notaron que constantemente trabajaba en algo. Un vecino llamado Dave comentó que ninguno de ellos podía descifrar qué era lo que Frank estaba haciendo realmente. Quizás algo interesante, pero exactamente qué, nadie podía decirlo. Como Frank no podía enfrentarse a Howard Zane solo cargando directamente, primero secuestró a Mickey y lo llevó. Mickey fue colgado boca abajo y Frank tenía todas las herramientas de tortura ya preparadas. Mickey le dijo que si hablaba contra Howard, Howard lo mataría en el acto. Frank respondió, si Mickey no hablaba, él sería quien lo terminaría. Luego encendió un soplete y le dijo a Mickey que pensara bien qué pasaría si esa lama tocaba su piel. Mickey cedió inmediatamente. Le contó todo a Frank. El verdadero negocio de Howard Zane era el lavado de dinero, tomar dinero sucio y hacerlo limpio. La operación comenzaba a través de los hermanos cubanos. Ellos traían todo su dinero ganado ilegalmente, se lo entregaban a Howard y él lo hacía pasar por su red para limpiarlo completamente. En el momento en que escuchó lo suficiente, Frank liberó a Mickey. Luego le preguntó, ¿me ayudarás a destruir a Howard Zane o pasarás el resto de tu vida viviendo con miedo de él? Mickey entendió claramente que si ayudaba a derribar a Howard, Frank no le haría daño, así que aceptó hablar. Mickey le dijo a Frank que Howard amaba el dinero y el poder más que nada, pero amaba a su esposa, Livia, aún más que cualquiera de esas cosas, y mientras Howard solo había querido muerto a Frank, fue Livia quien insistió en que toda la familia fuera eliminada. Ella era la más responsable de lo que le pasó a la familia de Frank. Así que Frank comenzó a seguir a Livia, rastreado cada uno de sus movimientos, anotó cada paso que daba. Descubrió que todos los jueves ella iba al teatro a ver una película. Luego Frank dirigió su atención a Quentin Glass, el hombre de confianza de Howard, quien había estado a su lado durante más de 20 años. Frank descubrió algo sobre Quentin que nadie más sabía. Quentin era gay. Lo había mantenido oculto de todos, incluido Howard. Ahora Frank tenía lo que necesitaba. Era hora de que el mundo supiera que aún estaba vivo, y comenzó con el propio Howard. Frank fue a su propia tumba, desenterró su placa con el nombre y la dejó justo en la puerta principal de Howard. Howard quedó completamente atónito. Poco después, Frank visitó a sus superiores del FAI. Cuando lo vieron, se quedaron mudos de la impresión. Pero Frank no había ido por cortesías, tenía preguntas. Les dijo que habían pasado más de 5 meses desde que su familia fue asesinada y ni una sola detención se había realizado. Por la forma en que fue esa conversación, Frank entendió una cosa con absoluta claridad. Este departamento no lo ayudaría. Lo que hubiera que hacer, tendría que hacerlo solo. Howard, por su lado, simplemente no podía creer que Frank aún respirara. Sus hombres lo habían matado con sus propias manos. Sin embargo, allí estaba Frank. Frank luego se dirigió al lugar donde Howard lavaba su dinero sucio. Entró, apuntó con un arma a 2 hombres y les ordenó cargar todo el dinero en carritos. Los hombres lo amenazaron, preguntándole si sabía de quién era ese dinero y con quién se estaba metiendo. Frank sabía exactamente lo que hacía. Les hizo romper las ventanas y arrojar todo el dinero a la calle de abajo. En el momento en que el dinero comenzó a llover del cielo, todos abajo se apresuraron a recogerlo. Todo el edificio se vació, mientras la gente corría afuera a recolectar los billetes. La salida de Frank quedó completamente despejada, pero al salir, 2 guardias se interpusieron frente a él. Les dijo que se apartaran. Cuando se negaron, no tuvo más remedio, les disparó a ambos y desapareció del lugar. Los vecinos de Frank vieron la noticia en la televisión. Fue entonces cuando descubrieron que Frank era en realidad un agente del FBI y que su familia había sido masacrada en una brutal matanza. A partir de ese momento, lo vigilaron en silencio, pero tenían demasiado miedo para acercarse a él directamente. Howard estaba furioso.
Lo que Frank había hecho le había costado una enorme cantidad. Quería a Frank muerto a cualquier precio. Al día siguiente, los hermanos cubanos fueron a ver a Howard y le dejaron claro, debido a su conflicto interno, los cubanos habían perdido $50 millones. Querían su dinero de vuelta y exigían una garantía de que sus fondos estarían seguros en el futuro. Si Howard no podía cumplir, buscarían a alguien más para el trabajo. Howard estaba perdido. Quentin intervino para tranquilizarlo. Conocía a un especialista que podía llevar el cuerpo de Frank Castle a los pais de Howard en 24 horas. De vuelta en el edificio de Frank, vemos a un hombre borracho acosando a una mujer llamada Joan. Cuando los vecinos de Frank le dijeron al hombre que se fuera, sacó un cuchillo y comenzó a amenazarlos. Cuando le advirtieron que llamarían a la policía, Frank intervino. Calmadamente desarmó al hombre, lo golpeó a fondo y lo echó. John se acercó después para agradecerle, pero Frank no lo había hecho por nadie, lo había hecho por sí mismo. Si la policía hubiera aparecido, él habría sido el que terminaría atrapado. Al día siguiente, Frank comenzó a seguir el acto de Livia. Cuando ella fue al teatro a ver una película, él irrumpió en su acto y se metió dentro. Sacó el número de Quentin de su teléfono, lo llamó y le lanzó una amenaza. Si Quentin no estaba en un hotel específico en 30 minutos, Frank lo expondría ante Howard. Quentin corrió al hotel de inmediato y esperó afuera. Frank entonces condujo el auto de Livia hasta la entrada del hotel y lo estacionó justo allí. La policía le puso una multa. Quentin esperó mucho tiempo, pero nadie apareció. Finalmente se rindió y se fue. Frank pagó la multa, luego devolvió el auto y lo estacionó frente al teatro, exactamente donde estaba antes. Mientras tanto, Howard había estado esperando a Quentin durante un rato. Uno de sus empleados mencionó que el auto de Quentin había sido visto en un hotel. Más tarde, cuando Howard entró en una habitación, vio a Quentin y Livia riendo a carcajadas juntos por algo. La sospecha se instaló en su mente, tal vez estaba pasando algo entre ellos. Cuando Howard le preguntó a Quentin dónde había estado, Quentin mintió y dijo que había salido por negocios. Al día siguiente, mientras Frank estaba sentado comiendo en un restaurante, un hombre extraño entró con una guitarra. El comportamiento del hombre era extraño, errático e inquietante. Frank sintió el peligro y alcanzó su arma, pero el hombre solo sacó la guitarra y comenzó a tocar, cantando de forma peculiar. Luego se acercó a Frank y le dijo que lo reconocía. Había visto su rostro en televisión. Con eso se fue tranquilamente. Mientras los tres conducían, Dave mencionó casualmente el pasado. Dijo que hace 5 años, durante ese robo al camión blindado, él estaba programado para trabajar ese día, pero por pura suerte se había tomado el día libre. Esa era la única razón por la que había sobrevivido. De lo contrario, dijo, probablemente no estaría sentado aquí contigo ahora. En el momento en que Age escuchó esto, la sospecha se instaló en su mente. Se volvió hacia Dave y le preguntó, ¿por qué exactamente te tomaste ese día libre? H tenía la corazonada de que alguien dentro de la empresa podría haber estado conectado con ese robo. Dave se agitó un poco con la pregunta. Dijo, la policía me preguntó exactamente lo mismo. La verdad es que la noche anterior bebí demasiado. Todavía estaba con resaca la mañana siguiente, por eso no pude ir. Mientras aún hablaban, llegaron frente a un edificio. Desde allí, les asignaron transferir $2 millones a otro lugar. Bullet deliberadamente llevó a Edge adentro con él, queriendo ver si este nuevo empleado solo hablaba o realmente podía desempeñarse bajo condiciones reales. Recogieron el dinero correctamente y regresaron sanos y salvos al depósito. La seguridad del depósito era increíblemente estricta. Todos los empleados eran revisados rigurosamente, tanto al entrar como al salir de las instalaciones. Después de asegurar el dinero, el equipo se dirigió a una sala de descanso designada para tomar un descanso. Pero antes de entrar, estudió cuidadosamente las tarjetas de identificación de todos los empleados presentes. Parecía como si estuviera buscando a una persona específica. Una vez que entró, todos los empleados hablaban de Agesian, que apenas hablaba y que llevaba un aire de profundo misterio. Así que cuando H entró, uno de los hombres comenzó a hacerle preguntas. ¿Dónde trabajabas antes y de dónde eres? Respondió lanamente. Trabajaba para una empresa en Europa. Y con eso, cerró la conversación por completo, indicando al hombre que lo dejara en paz. Después de presenciar esto, la sospecha de todos hacia H se hizo aún más fuerte. Al día siguiente, Edge, Bullet y Dave salieron a transferir una cantidad más pequeña, pero en el momento en que llegaron al destino, los ladrones aparecieron de repente. Sujetaron a Bullet con un arma, tomándolo como rehén. Los ladrones luego exigieron que todo el dinero en efectivo fuera sacado inmediatamente. Dave estaba aterrorizado. Se le veía temblando visiblemente.
Le dijo a H, ahora que las cosas han llegado tan lejos, el protocolo de la empresa dice que debemos retirarnos. Bullet encontrará la forma de salvarse, pero bajo ninguna circunstancia debemos entregar el dinero. Sin embargo, emitieron una clara advertencia. Si alguien da sí un solo paso, le dispararían a Bullet muerto. Observando todo esto, H se volvió hacia Dave y dijo, necesitas mantener la calma ahora. Retirarnos no es una opción. Tenemos que manejar esta situación, de una forma u otra. Porque la vida de Bullet vale mucho más que esta cantidad de dinero. Bajo amenaza, los ladrones obligaron a Dave a sacar todo el dinero del vehículo. Luego le indicaron que se moviera hacia un lugar específico, donde ya esperaba otro grupo de ladrones. Un auto y un camión habían sido posicionados allí de antemano, listos para su huida. Los ladrones mantuvieron a Bullet bajo amenaza de arma, exigiendo que todo el dinero fuera cargado en su camión. Si alguien se resistía, lo dejaron claro, Bullet muere. Sin otra opción, se encargó de cargar el dinero. Le dijo a Dave que se quedara quieto y permaneciera calmado. Los ladrones mantuvieron a Bullet como garantía, para que si algo salía mal, pudieran apretar el gatillo de inmediato. Lo que siguió fue algo que nadie esperaba. Se movió con precisión aguda y calculada. Y uno por uno, arrolló cada bolso de dinero al camión. Luego, deliberadamente, dejó que un bolso se le resbalara y cayera al suelo. En el momento en que un ladrón se agachó a recogerlo, H le disparó muerto en el acto. A partir de ese momento, los eliminó uno por uno, con escalofriante eficiencia. Al verlo trabajar, estaba claro que este no era un hombre con entrenamiento básico. Era alguien con años de experiencia de élite a sus espaldas. Recordemos la prueba de entrenamiento. Cuando allí disparó durante la práctica, sus balas daban en el borde lejano del objetivo. Pero ahora, cada disparo aterrizaba directamente en las cabezas de los ladrones. Ni una sola bala desperdiciada. Luego siguió al líder de los ladrones hasta un almacén cercano. Presionó su arma contra la cabeza del hombre y exigió, ¿para quién trabajas? El líder no dijo nada. Apretó el gatillo y lo dejó allí. Desde la distancia, Dave y Bullet observaron todo. Ambos se quedaron en completo shock. Había eliminado a todos los ladrones, completamente solo. Ninguno de los dos podía procesar lo que acababa de presenciar. Después de este incidente, la policía y una agencia de detectives comenzaron a vigilar de cerca a H. Sospechaban que no era un guardia de seguridad ordinario. Podría ser un agente encubierto trabajando para algún gobierno, así que cuando lo llevaron para interrogarlo, H respondió cada pregunta con aguda compostura. Les dijo, señor, no es lo que están pensando. Honestamente, estaba aterrorizado en ese momento. Esa es la única razón por la que cada bala accidentalmente aterrizó en sus cabezas. Fue puro pánico, nada más. Cuando los investigadores le mostraron imágenes del robo que había ocurrido 5 meses antes, declaró llanamente, no tengo conocimiento de ese incidente, ni siquiera trabajaba en esta empresa en ese momento. Tan pronto como los detectives se fueron, un alto funcionario de la empresa se acercó a Ichalove y le dijo, durante el próximo mes harás trabajo de escritorio, para ayudarte a recuperarte del trauma de lo que pasó, pero Acha lo miró y declaró, incidentes pequeños como este ni siquiera me ponen nervioso. El trauma es lo último que tengo en mente. Justo en ese momento, el verdadero dueño de la empresa entró. Miró a H. dijo, hiciste un trabajo outstanding. El dueño de la empresa luego le dijo al funcionario senior que la empresa no necesita trabajadores de escritorio. Necesita hombres audaces y sin miedo como H. Así que en lugar de asignar a H a trabajo de escritorio, le dio autorización para regresar al trabajo de campo al día siguiente. Afuera, el detective que había interrogado a H hizo una llamada urgente a su superior, compartiendo una información impactante. Dijo que Patrick Hill no es un hombre ordinario. De hecho, es alguien que su departamento ha estado rastreando durante los últimos 25 años. Al escuchar esto, el superior dejó su posición muy clara. No tomen ninguna acción contra Asho, manténganlo bajo vigilancia y déjenlo hacer lo que sea que haya venido a hacer aquí. El detective advirtió a su superior que si se quedaban calados, sabiendo todo YH hacía algo grande, su departamento sufriría serias consecuencias. Pero el superior se mantuvo firme. Año vino aquí por dinero, así que detenerlo no nos gana nada. Vigílenlo de cerca y déjenlo moverse libremente. Mientras tanto, de vuelta en la habitación de Hesh, una mujer llegó y le entregó un archivo. Luego se fue sin decir una palabra. Dentro del archivo había datos de todos los empleados de la empresa, junto con un informe post-mortem. Después de revisar todos los documentos, H comenzó a sospechar de una mujer llamada Dana que también trabajaba en la empresa.
así que se deslizó silenciosamente en sus habitaciones, la apuntó con un arma y comenzó a presionarla por respuestas. Notó una gran pila de dinero en efectivo sobre su mesa y exigió saber de dónde venía. Dana, temblando de miedo, se lo contó todo. Admitió que había robado el dinero de una licorería, planeando usarlo para disfrutar su jubilación. Juró que era su primer robo y el último. Edge la amenazó: si estás ocultando algo más, si descubro después que guardaste algo, las cosas se pondrán muy fíes para ti. Dana insistió en que no sabía nada más. Edge le dio una severa advertencia y salió. En este punto, la historia salta 5 meses atrás en el tiempo. Vemos a Edge preparándose para llevar a su hijo Cage a algún lugar. Justo entonces, un hombre llamado Mike lo llamó. Mike era la misma persona que había visto Edge durante ese intento de robo anterior y había huido aterrorizado. Mike ahora intentaba localizar uno de los camiones blindados de la empresa. Había enviado previamente a alguien para hacer el trabajo, pero esa persona había tenido un accidente, así que Mike le pasó la tarea a Edge llevó a su hijo con él y se detuvo frente a la empresa. Dejó a su hijo en el auto, salió con la excusa de comprar comida y comenzó a vigilar el camión. Su único trabajo era reportarle a Mike. ¿El camión giraría a la izquierda o a la derecha? Una vez que pasó esa información, recogió la comida y regresó a su auto. Poco después, cuando el camión pasó bajo un paso elevado, el grupo de ladrones vino desde el frente, lo rodeó y comenzó a saquear el dinero. Mientras huían, uno de los ladrones notó al hijo de el niño